Bien, esta tarde estaba hablando, la charla se titula Oro Verdadero y sinceramente espero que todos hayan tenido un muy buen almuerzo, ¿sí? Sí, tuve un almuerzo maravilloso, no estoy seguro de recordar qué fue, pero estuvo muy bueno, todo desaparece tan rápido, pero fue un almuerzo excelente y gracias a quienes lo prepararon. Así que ahora tenemos una charla más y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas juntos. Así que ese es nuestro recorrido esta tarde. Y hasta ahora hemos cubierto dos temas. Hoy hemos hablado sobre el derecho bíblico a la autodefensa. Y luego hablamos sobre una cultura de desesperación y decadencia y la liberación en Cristo. Y esta tarde quiero hablar sobre el oro verdadero y algunas de las cosas que están sucediendo en estos días. Así que voy a estar preparando una serie de sermones sobre identificaciones digitales y cosas por el estilo. Probablemente saldré en noviembre, allá en Maine. Estas cosas siempre parecen sucederme en Maine, así que estaré predicando una serie de sermones allá, porque estamos observando el desarrollo de la infraestructura para la marca de la bestia. Se está construyendo justo delante de nuestros ojos y está ocurriendo muy rápido, está sucediendo en todo el mundo y debemos tomar esto muy, muy en serio, porque llegará un momento en un futuro no muy lejano en que aquellos que no estén de acuerdo con la narrativa dominante simplemente serán desconectados y se convertirán en una persona digital inexistente, perdiendo el acceso a todo en esta vida. Así que la infraestructura se está construyendo delante de nuestros ojos y hoy voy a hablar un poco sobre eso. Así que al comenzar los invito a inclinar sus cabezas conmigo y abriremos con una palabra de oración. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones de la vida. Señor, te agradecemos por el alimento espiritual y físico con el que nos has bendecido hasta ahora en este día. Ahora, Señor, al compartir juntos esta tarde, oro para que tu Espíritu Santo esté presente de una manera hermosa y poderosa. Señor, queremos aprender más sobre cómo debemos vivir en estos últimos días. Señor, sabemos que se avecinan tiempos difíciles, un tiempo de angustia como nunca antes ha habido desde que existen las naciones. Y sin embargo, Padre, sabemos que al final de ese trayecto los cielos se rasgarán y toda montaña e isla serán movidas de su lugar y veremos a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Así que, Señor, sabemos que el camino será difícil, pero también sabemos cuál es el final de la historia. Así que, Padre, te pido que nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento para que podamos percibir y conocer la manera correcta de vivir. Te pido, Señor, que me bendigas mientras hablo ahora, que mis palabras sean tomadas de tu trono de gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces, este es un sermón llamado Oro Verdadero y me encuentro hablando sobre este tema cada vez más, porque estamos viviendo una serie de reinicios ahora mismo delante de nuestros propios ojos. Estamos viviendo un reinicio monetario, estamos viviendo un reinicio económico, estamos viviendo un reinicio digital y también estamos viviendo un reinicio social en nuestra nación. Hay muchos cambios ocurriendo a nuestro alrededor, así que Estados Unidos está cambiando rápidamente. No sé si están de acuerdo conmigo, pero yo diría que el pasado noviembre, cuando los resultados de las elecciones quedaron claros para todos, Estados Unidos cambió en ese mismo momento. Y, por ejemplo, los activistas trans pasaron de ser el grupo de presión más poderoso en Estados Unidos a quedar prácticamente relegados de inmediato. Y hubo un vuelco en el orden social de los últimos 10 o 15 años y Estados Unidos empezó a cambiar. Y me he dado cuenta de eso simplemente observando políticas que eran impensables en octubre de 2024, fueron consideradas normales para enero de 2025. Así que estamos viendo un enorme cambio social en nuestra nación. Y si ves las noticias, alguien me envió el otro día, dijo, si mientes lo suficiente, eventualmente obtienes periodismo. Así que pido disculpas a cualquier periodista que esté aquí hoy, pero si repites una falsedad lo suficiente, vas a obtener periodismo. Pero hoy en día es difícil saber qué es una noticia verdadera y qué es una noticia falsa. Y mi esposa me mostró el otro día una foto de una abuela alimentando a un oso grizzly desde su porche trasero. Algunos de ustedes han visto algunos de esos videos en las redes sociales y es difícil saber si esto es real o no lo es. Ya sabes, las imágenes se ven tan convincentes como de verdad es una abuela alimentando a un grizzly o no.
Y especialmente desde el asesinato de Charlie Kirk, Estados Unidos está cambiando aún más. Y ya sabes, hay ciertas muertes en la historia de la humanidad y que, ya sabes, traen un cambio en la historia de esa nación. Por ejemplo, la muerte de Martin Luther King en el movimiento por los derechos civiles y poco después. Tienes la ley de derechos civiles, la ley de votación justa y la ley de igualdad de vivienda, 3 leyes importantes en el movimiento por los derechos civiles. Y en la historia británica, la muerte de Nelson en la batalla de Trafalgar. Perdió la vida, pero ganó la batalla, y eso garantizó que Napoleón nunca pudiera invadir Gran Bretaña. Y eso allanó el camino para que el Imperio Británico y el protestantismo se expandieran por el mundo durante los siguientes 100 años. Así que hay ciertas muertes en la historia de la humanidad que son momentos cruciales. La muerte de Julio César es otro ejemplo. La muerte de Julio César puso fin a la República Romana y dio inicio a la era de la Roma imperial. Así que ciertas muertes son puntos de inflexión dentro de sus naciones. Y estamos viviendo un punto de inflexión en este momento y vemos que nuestra nación está cambiando muy rápido ante nuestros ojos. Y como adventistas, de alguna manera, sabemos hacia dónde va esto, sabemos en qué va a terminar, sabemos lo que dice la profecía en Apocalipsis 12, 13 y 14, pero los detalles de cómo llegaremos allí, esos solo los conoce Dios. Pero sabemos que estamos viviendo un cambio profundo. Así que, a pesar de que estamos viviendo un cambio profundo, Zacarías 9:12 dice que debemos ser prisioneros. No de la duda ni del miedo, sino que debemos ser prisioneros de la esperanza. Me encanta esa frase, que somos prisioneros de la esperanza, que estamos cautivos por la esperanza, que la esperanza del Evangelio y la esperanza de la transformación, la confianza en que Dios completará la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros y la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando somos prisioneros de la esperanza, significa que a este mundo le cuesta encontrar su camino hacia nuestros corazones y mentes. Y cuando eres prisionero de la esperanza, esperas algo mejor de lo que tenemos hoy. En nuestro recorrido de esta tarde, este es nuestro viaje. Primero analizaremos el reinicio económico, luego veremos el reinicio digital que ocurre a nuestro alrededor, después hablaremos del reinicio del corazón y finalmente llegaremos a nuestras conclusiones. Así que, primero, hablemos del reinicio económico. Alguien diría que como nación, ¿estamos en una base financiera sólida en este momento? No. De acuerdo. ¿Alguien cree que su dólar valdrá más en el banco el próximo año de lo que vale este año? No, está bien. Así que todos vemos que algo profundo está cambiando. Estamos viviendo ante nuestros propios ojos un reinicio monetario que ocurre una vez por imperio. Y el primer problema que tenemos es que tenemos una deuda nacional y es enorme. Ahora, oficialmente la deuda nacional es de unos 37,000 millones o billones. Y algo más, ¿verdad? Eso es mucho dinero. Eso es como si apilaras billetes de $100 uno sobre otro, llegarías a la luna y de regreso. Quiero decir, esto es muchísimo dinero. Así que estamos enfrentando un problema de deuda nacional. Pero si esa es la deuda oficial, digamos 37, 38 billones, pero si sumas Medicaid, Medicare, el seguro social, las pensiones militares y esas cosas, la cuenta se acerca más a los 200 billones. Esas son obligaciones fuera del balance. Recuerdo que cuando estaba en la Unión del Medio Oriente, yo era el secretario tesorero y teníamos una obligación laboral, una obligación de jubilación para todos nuestros jubilados. Valía unos 5 o 6 millones de dólares, pero solo teníamos un poco más de $1 millón en activos para cubrir eso. Así que cada vez que me enteraba de la muerte de un jubilado, no estaba muy seguro de cómo se suponía que debía reaccionar. Y le sugerí a mi jefe que una vez que las personas se jubilaran, deberíamos animarlas a practicar paracaidismo, beber alcohol y fumar tabaco. Eso ayudaría a nuestro balance aquí. Es una broma, entiendan. Para los que están en línea, eso es una broma, sí. Pero estamos enfrentando una deuda nacional que simplemente es impagable. No hay manera de cubrir nuestra deuda nacional. Así de simple. Así que estamos atrapados en lo que algunos llaman un bucle fatal de déficit o deuda.
Y ahora el rubro más grande de gasto en el presupuesto federal son los pagos de intereses solo por el servicio de la deuda actual. Y cada vez que bajas los pagos de intereses en un 1%, se reduce en aproximadamente 1/3 de $1 billón los pagos anuales de intereses que tenemos que pagar. Así que entiendes por qué el presidente Trump quiere bajar las tasas de interés, porque eso ayuda al presupuesto nacional. Pero estamos atrapados en un bucle fatal de deuda nacional del que no hay una salida indolora. Un impago duro, diciendo a acreedores que no pagaremos. Esto causaría catástrofe económica, ya que muchos fondos de pensiones se basan en bonos del Tesoro de EEU. Y si inviertes con Fidelity, Vanguard o BlackRock, que son de lejos los mayores gestores de fondos, administrando billones de dólares en activos, si eres un jubilado aquí hoy, gran parte de tus ingresos de jubilación provienen de los pagos de los bonos del Tesoro de EEU. Bonos del Tesoro, porque eso está en el centro de la mayoría de los fondos de jubilación hoy en día. Así que si el gobierno dice que no va a pagar, todos los jubilados aquí presentes perderían de repente esa parte de su jubilación. Así que no solo son los extranjeros los que pierden dinero, somos nosotros mismos los que dejamos de recibir esos pagos. La otra manera de lidiar con esto es tener un impago suave. Y esto es cuando permites que la inflación aumente y la inflación reduce el valor real de esa deuda. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Así que oficialmente la tasa de inflación es del 2 o 2,5%. Si eres un padre o madre soltera criando a 2 o 3 hijos, tratando de pagar el alquiler, sabes que la inflación es mucho más alta que 2 o 2,5%. Esas cifras simplemente no son correctas. Así que cuando escuchamos hablar de la revalorización del oro, de lo que realmente estamos hablando es de la devaluación del dólar. Así que estamos enfrentando una crisis de deuda nacional. Luego, para cubrir nuestra deuda nacional, parece que la opción preferida de la Reserva Federal es imprimir dinero. Y hay más tipos de nombres económicos sofisticados para esto. ¿Sabes? Cuando el presidente Obama empezó a hacerlo después de la crisis de 2008, se llamó flexibilización cuantitativa. Esa es una forma agradable, es una manera de hacerle saber a la gente común que hay un proceso técnico ocurriendo allí. Pero básicamente estamos creando dinero de la nada. En vez de controlar las tasas de interés a corto plazo, intenta controlar las tasas de interés a largo plazo. Y eso se llama control de la curva de rendimientos. ¿Has oído hablar del control de la curva de rendimientos? El control de la curva de rendimientos es lo que el gobierno dice. Compraremos tantos bonos del Tesoro para que la tasa de interés a 30 años se mantenga bajo un nivel objetivo. Eso significa impresión de dinero ilimitada. Eso es lo que los japoneses han hecho durante los últimos 30 años y ahora tienen una economía zombie. Algunos hablan de recompras de bonos del Tesoro, más imprimimos, más problemas acumulamos. Problemas para el futuro. En realidad, no resuelve nada a largo plazo. Así que o la moneda se volverá inútil y será reemplazada por un nuevo sistema monetario, o el propio sistema bancario tendrá que colapsar. Y es casi seguro que el gobierno permitirá que la moneda colapse para mantener el sistema financiero en funcionamiento con un nuevo sistema monetario. Así que eso es lo que está pasando con las deudas y la impresión de dinero. Luego tenemos la inflación. Entonces todos hemos notado que los precios están subiendo. Sí, ¿Verdad? Los precios suben todo el tiempo y el costo de vida en general ha aumentado. Eso significa que nuestros ingresos reales han disminuido. Así que todos nos estamos volviendo más pobres año tras año. Y cuando la gente pierde confianza en su moneda, cuando ve que ahorrar no vale, porque al poner dinero en el banco y ahorrar, te dan 1 o 2% de interés, pero la inflación está en 3 o 4%, garantizado que perderás dinero al ponerlo en el banco. Y hoy en día, si compras un bono del Tesoro de EEU a 10 años, tienes la garantía de que vas a perder dinero con eso. Entonces, ¿por qué la gente invertiría en bonos del Tesoro de EU? Bonos a 10 años, que fueron la base del sistema financiero global desde que la moneda estuvo ligada al petróleo. Con Kissinger en los años 70, y así tenemos la inflación fuera de control. Eso significa que nuestros sueldos están perdiendo poder adquisitivo. Y entonces, lo que sucede es que como individuos
nos decimos a nosotros mismos, si me pagan X cantidad de dinero, digamos mi salario o mi pensión, es mejor convertir eso en activos duros lo antes posible. Así mantengo su valor. Por eso, cuando la gente cobra, inmediatamente va y gasta su dinero. Y entonces parece que la economía está en auge porque todo el mundo está gastando dinero. Es lo que llaman un boom de colapso en lugar de un boom de recuperación. Todo el mundo está gastando dinero tan rápido como puede, porque no quieren tener dólares en su cuenta bancaria, quieren convertirlos en otra cosa, cripto, tierras, propiedades, oro, autos, lo que sea, quieren convertirlo en cualquier cosa excepto dólares. Porque saben que los activos duros mantendrán su valor, mientras que el dólar va a perder valor si lo dejas en el banco. Y así, a medida que los salarios pierden su poder adquisitivo, eso significa que tu valor para la sociedad también se está devaluando. Entonces, si te toma 40 horas de trabajo a la semana mantener a tu familia, pero la inflación sube y ahora necesitas 50 horas de trabajo para proveer para tu familia, significa que como persona has perdido el 20% del valor de tu trabajo. Y así, si la inflación sigue aumentando, llega un punto en el que ya no vale la pena trabajar, porque no puedes pagar tus cuentas aunque hagas una jornada laboral honesta. Entonces lo que sucede es que la gente sale de la economía formal y se traslada a la economía informal porque es la única manera en que pueden sobrevivir. Así que estamos teniendo una crisis de deuda nacional, tenemos un problema de impresión de dinero, y esto no es solo republicanos o demócratas, son todos los políticos los que están involucrados en esto. Y esto se remonta a 50 o 60 años atrás, hasta Kissinger y Nixon saliendo del patrón oro. Así que ahora estamos cosechando las consecuencias de 50 a 60 años de gasto desenfrenado en Washington. Y las consecuencias están llegando justo frente a nuestros ojos. Si no me crees, solo sigue los precios del oro y la plata. Y no es que el oro esté subiendo de precio, es que el poder adquisitivo del dólar está bajando. Un kilogramo de oro no cambia, pero hace 2 años te costaba $2,000 comprar una onza de oro. Ahora te cuesta $4,000 comprar una onza de oro. Lo único que ha cambiado, 5, ¿verdad, hermano? Llega. Lo único que ha cambiado, el oro. El oro ha cambiado, lo que ha pasado, el valor del dólar se ha reducido a la mitad en los últimos 2 años. Eso es un indicador de lo rápido que está ocurriendo este cambio. Frente a nosotros, paralelamente a esto, tenemos lo que algunas personas llaman la crisis del costo de vida. Porque cuando sumas una inflación persistente a la impresión de dinero y las deudas nacionales, ahora estamos presenciando una terrible crisis del costo de vida. Ahora, esto afecta a diferentes generaciones de distintas maneras en medio de este reinicio económico. Así que si tienes 65 años y has vivido, digamos, los años dorados de la expansión económica, puede que hayas comprado una casa hace 20 años por $200,000 y ahora vale $900,000. Y piensas, hemos salido bien de esto, ¿verdad? Pero piensa en, por ejemplo, las personas de 20 años que están ahí afuera. Piensa en esos graduados universitarios que están terminando sus estudios. Los salarios no se han cuadruplicado en los últimos 20 años, pero los precios de las casas sí. Eso significa que los jóvenes no pueden acceder a la escalera de la vivienda. Ven la propiedad de una casa como un sueño imposible. Si nunca puedes ser dueño de una casa en la sociedad, no tienes un interés real en esa sociedad. Y así, los jóvenes de hoy en día, que no pueden permitirse entrar en el mercado de la vivienda, se ven obligados a alquilar. Y no solo alquilan por su cuenta, sino que alquilan entre 2 o 3 personas en un apartamento pequeño porque es lo único que pueden pagar. Y así estamos acumulando una ola de enojo en la generación más joven que no ve ninguna posibilidad de poder ser dueña de su propia casa para poder formar su propia familia. Y entonces, si estamos en el lado mayor del espectro, nos hemos beneficiado gracias al aumento de los precios de la vivienda. Cuando compré mi casa en Berrien Springs en 2012, costaba un poco más de $200,000. Ahora dicen, según Zillow, que ahora vale, digamos, $500,000. Pero mi salario no ha subido un 2.5% en ese tiempo. Subió un 12% entonces. Veo en mi propia familia que el aumento del precio de la vivienda ha superado mi capacidad de pagarla si tuviera que comprarla de nuevo. Cuando miro a mis hijos pienso, ¿cómo podrán ellos pagar una casa?
Tenemos este sentimiento de alienación de la generación más joven porque no pueden acceder a la escalera de la vivienda. Así que ahora la gente está eligiendo entre pagar la renta o comprar comida. Los bancos de alimentos están desbordados. En Berrien Springs, que es un buen vecindario, ya sabes dónde está Andrews, hay un programa que reparte comida gratis los martes por la tarde. Y las filas se extienden, ya sabes, por una gran distancia. ¿Sabes cuándo está ocurriendo eso? Porque la fila no va solo de vecino a vecino, sino que hay cientos de autos haciendo fila en la carretera principal. Son estudiantes, profesores, profesionales locales que no pueden afrontar el costo de vida. Y así, cada vez más personas, incluso en Berrien Springs, dependen de la comida gratuita solo para poder poner algo en la mesa. Y debido a esta crisis del costo de vida, la gente está buscando alternativas para resguardar su valor. Ahí está en la pantalla, ahí. Mencioné antes que el marco regulatorio internacional de Basilea III para bancos, esta es una nueva serie de regulaciones bancarias en todo el mundo y por primera vez han dicho que el oro puede ser utilizado por los bancos como reserva y eso es equivalente a los bonos del tesoro de EEU, bonos del tesoro o dólares. Y eso entró en vigor hace solo unos meses. Así que esto proviene del Banco de Pagos Internacionales y están reconociendo que mientras que los EEU, los bonos del tesoro, eran la base del sistema financiero global de EEU desde la época del petrodólar y Kissinger, ahora el oro está en ascenso y el oro es ahora un activo de nivel 1 equivalente que los bancos de todo el mundo pueden utilizar. Vemos eso en los grandes bancos de metales preciosos en Occidente, como la Bolsa Comercial COMEX en Washington o Nueva York y en la LBMA. La London Bullion Market Association tiene la mayor reserva de plata del mundo y normalmente fijan el precio del oro cada mañana a nivel global, porque eran el centro mundial para el comercio de lingotes de oro y plata. Lo que ha sucedido desde enero de este año es que los fondos soberanos, los gobiernos nacionales y los inversores privados están sacando su dinero de estos bancos de metales preciosos y se lo están llevando a casa para ellos mismos. Lo están sacando del sistema. ¿Por qué lo están sacando del sistema? Porque no confían en que en el futuro vayan a poder recuperarlo. Así que la gente tiene contratos. Por ejemplo, puedes tener una onza de plata en Londres que me pertenece, pero yo podría arrendarla a través de la LBMA. Podría arrendársela a otra persona que necesite plata como garantía para un préstamo y luego esa persona la arrendaría a alguien más. Y cuando obtienen ese contrato, lo venden en corto a otra persona, lo que significa que compras caro esperando que el precio baje en el futuro. Puedes venderlo ahora y recomprarlo a un precio más bajo para obtener ganancia. La gente compra y vende en largo, en corto y todo lo demás en los mercados de Londres. Por eso puedes tener miles de contratos sobre una sola onza de plata. Estos son derivados. A esto lo llaman hipoteca o rehypothecation. Así que 1 kilogramo de oro o una onza de oro en Londres puede tener 2 o 3 mil reclamantes legales de la propiedad de esa moneda. Y debido a esto, ahora la gente está exigiendo su oro. Cuando su contrato expira, están exigiendo que el oro y la plata salgan del sistema hacia bóvedas privadas de metales preciosos, porque no confían en que si el sistema colapsa, su oro y su plata vayan a estar ahí para ellos. Y así vemos en todo el mundo, no solo en términos de esto, el oro y la plata disparándose en valor, pero también vemos la ley Genius. ¿Recuerdan la ley Genius de hace solo unas semanas, en julio de 2025? ¿Y realmente fue un acto de genialidad o un truco de manos? Entonces, ¿alguien aquí compra o vende stablecoins? Bueno, no levanten la mano si lo hacen. No querrán admitir eso. Pero las stablecoins están vinculadas al dólar estadounidense. Por eso son estables. Si compras USDT, es el dólar de Tether. Tether es proveedor de stablecoins en dólares. Si compras un Tether en dólares estadounidenses, ellos deben adquirir $1 en bonos del tesoro de EEU para sus reservas. Así que está vinculado al dólar. Y entonces lo que sucede es que si Amazon quiere que compres y vendas en Amazon solo usando la moneda de Amazon, que algún día va a salir, entonces tendrás que comprar y vender en Amazon usando los tokens de Amazon, pero por cada token que compres, ellos tendrán que comprar $1 estadounidense. Dólar del Departamento del Tesoro
o deuda, un bono del tesoro a 10 años para asegurarse de que ese token de Amazon esté vinculado al dólar estadounidense. Así que la ley de stablecoin garantiza que todas las stablecoins que se comercian en Estados Unidos tienen respaldo en dólares estadounidenses. Respaldo en dólares también le da al tesoro de EIUU la capacidad de apagar cualquier stablecoin en cualquier momento. Así que es una forma de facto de tener una CBDC en Estados Unidos a través de corporaciones privadas. Y entonces ahora tenemos a los jóvenes de hoy en día que no usan efectivo ni cheques. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso últimamente? Bien, en mi generación, si alguien me pide dinero, yo voy a casa y escribo un cheque. Y si le doy a mi hijo, si mi hijo está ahí y me dice, papá, ¿me puedes prestar 200 para algo? Él no va a estar contento con un cheque. ¿Es eso correcto? No. Quiere que use algo como Cash App o Venmo. Entonces, con solo tocar un botón, transfiero dinero electrónicamente desde mi aplicación de efectivo a su aplicación de efectivo. Y si quiere, puede comprar y vender desde esa aplicación de efectivo o retirarlo a su cuenta. Así que nuestros jóvenes, los jóvenes, no usan efectivo, transferencias, cheques ni QCDs por su edad. Ellos están usando aplicaciones de efectivo y Venmo e invierten o especulan en criptomonedas, Bitcoin y otras opciones. Los jóvenes no invierten en dólares ni cuentas tradicionales porque no creen que duren 50 años. Así que los jóvenes ya están votando con sus acciones y se están cambiando a formas electrónicas de dinero. El punto de todo esto es que estamos atravesando un reinicio monetario y ante nuestros propios ojos la arquitectura de las finanzas globales, de los ingresos de nuestros hogares, nuestros ahorros y nuestras pensiones está cambiando justo frente a nosotros. Y esto no se está anunciando en los medios de comunicación tradicionales. Si miras CBC, CNBC o estos Fox Business, todos intentan decirte que todo sigue igual, que todo es como siempre. Pero las últimas personas en enterarse cuando todo cambia es el público en general. Y en este momento, las grandes instituciones financieras se están moviendo tan rápido como pueden hacia un nuevo sistema monetario y quienes se quedarán con el problema serán los ciudadanos comunes cuando todo se derrumbe. Así que esto es lo que está ocurriendo frente a nosotros y espero que después del almuerzo te animes un poco. Sabes, el dinero es un depósito de muchas cosas, pero el dinero es un depósito de tiempo, energía y habilidad. Y mi esposa vivió el colapso de la Unión Soviética, donde pensaban que su sistema duraría desde la cuna hasta la tumba. Eso es lo que les prometieron. Y trabajaron toda su vida y aportaron al sistema soviético. Y luego, cuando la Unión Soviética colapsó en 1989, 1990, los ahorros de toda la vida de mi suegro, que ya falleció, se volvieron inútiles. Literalmente de la noche a la mañana, estaba a punto de jubilarse. Así que empezó a ahorrar efectivo donde pudiera. Era ingeniero eléctrico y lo guardaba debajo de su cama. Y luego, cuando el presidente Yeltsin llegó al poder en 1991, un par de años después, anunció que iban a cambiar a una nueva moneda. Y el nuevo cambio de moneda ocurrió anoche a medianoche y todo el dinero debajo de las camas de la gente ahora también carecía de valor. Así que él pasó por estas pérdidas masivas. Y yo tenía amigos que estaban en Polonia en los años 90 y estaban recibiendo pagos en... El zloty era la moneda polaca y había 4.000 zlotys por libra esterlina y un día el gobierno anunció que iban a eliminar 3 ceros de la moneda. Así que si tenías un billete de 1.000 zlotys, ahora era ilegal. Ahora todo iba a ser billetes de 1 o de 10 zlotys. Lo principal era que los billetes de 100, 1.000 o 10.000 zlotys, todo eso se volvió ilegal y la gente perdió sus ahorros de toda la vida de la noche a la mañana. Estas cosas pasan. Simplemente no nos ha pasado todavía aquí en Estados Unidos, pero esto ha ocurrido en repetidas ocasiones en todo el mundo, donde las monedas, los gobiernos simplemente recortan el valor de sus monedas de la noche a la mañana. O literalmente dicen, sí, la moneda en la que te pagaron ayer ya no existe. Y así tus ahorros de toda la vida desaparecen. Y cuando eres un jubilado o pensionista, esto es devastador.
Así que cuando estuve en Azerbaiyán o Tayikistán, todos los días caminaba al trabajo y había pensionistas sentados al costado del camino vendiendo los muebles de su casa. Vendían los muebles de su casa porque todo lo que querían era una hogaza, un pan redondo llamado lepioshki. Es un pan sin levadura, redondo, cocido en un horno tandoori. Buscaban un lepioshki para alimentarse ese día. Cuando visito a personas en sus casas, incluidos adventistas, lo que más me impactó fue lo vacías que estaban sus viviendas. Todo se había vendido para comprar comida. Todo. Así que estas cosas suceden. Pero para que podamos atravesar ese reajuste político y económico final, tiene que haber una manera de imponer la marca de la bestia. Así que ahora quiero pasar al reinicio digital que está ocurriendo ante nuestros ojos mientras estamos aquí sentados hoy. Bueno, algunos de ustedes recordarán que la semana pasada o hace 2 semanas, el primer ministro británico fue noticia y dijo que antes de que termine el actual Parlamento, lo cual es en 2 años, dijo: vamos a introducir identificaciones digitales obligatorias para todos los ciudadanos adultos en el Reino Unido. Y dijo: y la razón por la que vamos a hacer esto es que luego les diremos a los empleadores que no pueden contratar a nadie a menos que tenga una identificación digital. Y dijo: esta es una forma de detener la inmigración ilegal. Ahora bien, inmediatamente hubo cierta resistencia. Ahí está, del gobierno británico, un nuevo sistema de identificación digital en todo el Reino Unido. Dice que facilitará a la mayoría el uso de servicios gubernamentales. La identificación digital será obligatoria para controles de derecho al trabajo antes de que termine el Parlamento. Eso fue esta semana, el 26 de septiembre, hace unos días. Y entonces la gente decía: bueno, disculpe, pero no se le permite trabajar sin un pasaporte o un número nacional de la Seguridad Social. Así que ya tenemos estos mecanismos en marcha para evitar que los empleadores contraten a inmigrantes ilegales. Entonces, ¿por qué una identificación digital haría alguna diferencia? Ya tenemos mecanismos en marcha para filtrar a los inmigrantes ilegales del empleo legítimo y por eso hubo una gran oposición. Aquí tenemos a Starmer, que es el primer ministro del Reino Unido. El requisito de identificación digital para trabajar desata indignación desde la izquierda y la derecha del Reino Unido. Y Farage es un político de derecha. Es como el equivalente británico de, podrías decir, no exactamente Trump, pero no está muy lejos de Trump. Y Corbyn es nuestro equivalente a AOC. Así que tienes a la derecha y a la izquierda atacando este impulso por la identificación como un exceso de poder estatal. Y la gente en el Reino Unido, que es muy secular, empezó a hablar inmediatamente sobre la marca de la bestia y las reglas de no comprar, no vender. Y estaban buscando en el libro del Apocalipsis y en los canales de noticias seculares. Gracias. Y decían que esto iba a provocar la llegada de la marca de la bestia. Aunque casi no tienen conocimientos sobre el Apocalipsis o el Nuevo Testamento, la gente reconoció que esto era un problema y hubo una reacción inmediata. Se inició una petición en línea y en un par de días ya tenía más de 2,5 millones de firmantes pidiendo al gobierno no implementar una identificación digital. Así que activistas por los derechos civiles, abogados de derechos humanos, miembros del Parlamento, pastores y líderes sindicales denunciaron esto. Casi nadie en Gran Bretaña quería esta identificación digital y ahora mismo hay una gran batalla política en Gran Bretaña sobre si vamos a tener identificaciones digitales. Así que la pregunta es, ¿por qué estamos viendo un impulso por las identificaciones digitales en 2025? Bueno, esto se remonta a las Naciones Unidas y antes del año 2000 las Naciones Unidas tenían los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así que las Naciones Unidas querían eliminar la pobreza en todo el planeta y por eso tenían lo que llamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y esto es del sitio web de las Naciones Unidas. Dice que cerca del 40% de la población del mundo en desarrollo vivía en pobreza extrema. Hace solo 2 décadas, eso fue en 1980. Desde entonces, el mundo ha reducido a la mitad la pobreza extrema y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, los ODM, contribuyeron en gran medida a este progreso. Así que la ONU no logró su objetivo de eliminar la pobreza para el año 2000 a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Así que, como hacen todos los buenos administradores, simplemente cambiaron las reglas del juego y cambiaron el nombre. Y entonces pasó a llamarse Agenda 2030
¿Has oído hablar de la Agenda 2030? Esto probablemente sea más significativo que el proyecto 2025. Así que la Agenda 2030, y esto es de las Naciones Unidas, aquí nuevamente dice, reconociendo el éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la necesidad de completar la tarea de erradicar la pobreza, la ONU adoptó la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye, y aquí hay toda una lista de compras, de objetivos deseables, dicen. Acabar con la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, innovación en la industria e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, consumo y producción responsables, acción por el clima, vida submarina, vida en la tierra, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Y eso suena como una lista de cosas buenas, ¿verdad? Pero el diablo siempre está en los detalles de estas cosas. Y la Agenda 2030 está por todo el sitio web de las Naciones Unidas. Nada de esto está oculto. Y así las Naciones Unidas. Luego, en 2015, tras haber acordado la Agenda 2030, pusieron en marcha el programa G3P, que es la Asociación Global Público-Privada. Y esto está tomado de sus propias descripciones aquí. Así que tienes a los responsables de las políticas aquí arriba y tienes al Banco de Pagos Internacionales, que es el banco central de los bancos del mundo. Luego tienes los bancos centrales del mundo, como el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal. Después tienes estos organismos aquí, tienes el Foro Económico Mundial, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Club de Roma, Chatham House en Londres y los Rockefeller, y esos son los think tanks globales. Luego tienes a los distribuidores de políticas, así que ellos no crean la política aquí, pero la distribuyen por todo el mundo. Así que tienes a las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo de cambio climático, el Banco Mundial, la OMS, filántropos como Bill Gates, corporaciones globales y ONG. Organizaciones no gubernamentales como la Conferencia General en Washington. Sí, literalmente estamos legalmente obligados a apoyar todas estas cosas. Luego, los encargados de hacer cumplir las políticas son los gobiernos nacionales con todas sus agencias y autoridades científicas selectas alrededor del mundo. Así que SAGE es el Comité Médico de Emergencia en Gran Bretaña, la FDA, NIH, CDC aquí y el grupo japonés allá. Y luego tienes a los propagandistas. Esos son los medios de comunicación tradicionales y los especialistas en guerra híbrida, como los verificadores de hechos, las plataformas de redes sociales y así sucesivamente los activistas contra el odio y demás, como esta organización Southern Poverty Law Company, CPLC, por ejemplo. Luego están los sujetos, que somos tú y yo aquí abajo. Así que hay toda una especie de jerarquía aquí, y vimos esto en la práctica durante toda la pandemia de COVID. Y cuando estás aquí abajo, todos los que están aquí, todos los que toman decisiones y las élites globalistas te están diciendo cómo debes comportarte aquí abajo. Así que esta es la Asociación Global Público-Privada que la ONU formó a partir de 2015 para, no diría implementar, sino impulsar la Agenda 2030. Y solo para que lo sepas, ahí es donde encaja la Conferencia General, justo ahí. Así que somos parte de la estructura globalista que algún día va a implementar la marca de la bestia. Digámoslo claramente, tal como es. Tenemos estatus consultivo en el ECOSOC de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, lo que legalmente nos obliga a apoyar las metas y objetivos de las Naciones Unidas. Estamos legalmente obligados a apoyarlos. Si miras de cerca lo que realmente dicen esos objetivos, si observas, voy a mirar los objetivos bajo el número 16 por un momento ahora. El objetivo 16 es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Eso suena bastante bien, ¿verdad? Bueno, esos son los objetivos específicos ahí. Todo esto está en la página web de la ONU, sitio web. Así que quieren reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de muertes relacionadas en todas partes.
Así que estos son los objetivos y también tienen indicadores para saber si están logrando el éxito en alcanzar sus metas aquí. Este de aquí es poner fin al abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Creo que es un gran objetivo a tener. Una forma de no lograr eso es abrir la frontera sur, porque eso fomenta la explotación y la trata de niños. Y luego promueves el Estado de Derecho a nivel nacional e internacional, asegurando el acceso igualitario a la justicia para todos. Muy bien, así que tienes todas estas cosas diferentes aquí. Y el 16.9 es en lo que quiero enfocarme esta tarde, que es para 2030 proporcionar identidad legal para todos, incluyendo el registro de nacimiento. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, en 2015, cuando esto fue votado, cuando esto se aprobó casi de inmediato, la ONU estableció, este era el objetivo 16.9 para 2030, proporcionar identidad legal para todos, incluyendo el registro de nacimiento. Y luego el indicador era 16.9.1, los números van juntos, es la proporción de niños menores de 5 años cuya partida de nacimiento ha sido registrada ante una autoridad civil según la edad. Ahora dirás, bueno, ¿cuál es el problema con eso? Si tu nacimiento no está registrado, por ejemplo, no puedes ir a la escuela. Si tu nacimiento no está registrado, no tienes personalidad jurídica, no puedes acceder a la atención médica, etc. Y sabes, yo estuve en Azerbaiyán cuando estuve por allá. Muchos niños en zonas rurales, sus padres no podían permitirse comprarles un certificado de nacimiento. Y eso significaba que sus hijos no podían ir a la escuela y no podían ir a los hospitales porque legalmente no existían. Así que podríamos decir que es algo bueno que todos los niños del mundo tengan una identificación legal. El problema es de qué tipo de identificación estamos hablando. Así que esto se votó en 2015. Y casi de inmediato la ONU creó la Alianza ID 2020. Y la Alianza ID 2020 se estableció a finales de 2015. Fue una asociación global privada para implementar un esquema global de identificación digital con el fin de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.9. Así que después de haber votado esto, para proporcionar identidad legal a todos, a principios de 2015, inmediatamente la ONU creó, ya volveremos a eso, la Alianza 2020, la Alianza ID 2020, que tiene como objetivo implementar un esquema global de identificación digital. Así que una vez que comenzaron la implementación, entonces se estableció la Alianza ID 2020 para desplegar un esquema global de identificación digital. Y en resumen, de eso se trata este esquema. Lo pueden ver en la pantalla. El objetivo del ODS 16.9, el Objetivo de Desarrollo Sostenible Social 16.9 y la Alianza 2020, que es una entidad legal. Tienen un sitio web, pueden leer allí lo que están haciendo. Nada de esto se está haciendo de manera oculta porque la mayoría de la gente no sigue estos temas. Los objetivos reales son 3. El primero es empoderar un nuevo régimen de gobernanza global. El segundo, explotar amenazas, tanto reales como imaginarias, para avanzar los objetivos del nuevo régimen globalista. Y el tercer objetivo, o la tercera implicación de esto, es imponer a toda la humanidad un sistema global de identificación digital, no justificado, no deseado y controlado centralmente. Ahora, si leen el sitio web de las Naciones Unidas, lo presentan de la manera más atractiva posible. Ellos dicen, queremos ser inclusivos y asegurarnos de que todos tengan acceso igualitario a la salud pública, el transporte público, la seguridad social, la educación, la justicia, el transporte, la alimentación y el empleo. Eso es lo que dicen. Queremos que todos formen parte del sistema. Pero lo que no dicen es que si tienes esa identificación digital y te desconectan, quedas excluido. De acceso global a la salud y la educación, la justicia, el transporte, la jubilación, la seguridad social y la compra y venta de alimentos. Eso es lo que no dicen. Y uno se pregunta, bueno, ¿alguna vez harían eso? Bueno, la ONU, el programa ID 2020, se estableció un par de años después.
Hicieron una prueba piloto de esto y eligieron a algunos refugiados Karen a lo largo de la frontera entre Myanmar y Tailandia. Y el Comité Internacional de Rescate, que es una ONG internacional muy conocida, junto con un socio llamado eRespond, implementaron identificaciones biométricas para todos los niños recién nacidos en la población de refugiados Karen a lo largo de la frontera entre Myanmar y Tailandia. Esto fue ampliamente promovido en los medios de comunicación convencionales en ese momento, y el proyecto vinculó el acceso de los refugiados Karen a la ayuda alimentaria y a servicios médicos vitales, a su participación en el programa de identificación digital. Es decir, si obtienes la identificación digital, te daremos comida. Si no obtienes una identificación digital, no recibes comida como refugiado. La participación era voluntaria, según decía la agencia de ayuda, pero dejaron claro que el estado de vacunación de los refugiados se incorporaría a sus identificaciones digitales. Y el registro para la identificación de estos refugiados dependía de tener un estado de vacunación satisfactorio. Así, los refugiados Karen se vieron obligados a aceptar la vacunación y a usar identificaciones digitales, o enfrentarse a la negación de acceso a tratamiento médico y a la negativa de que se les proporcione comida. Se enfrentan a la inanición. Así que esto se probó con una población de refugiados vulnerable justo antes de la pandemia. Y no hay duda de que los miembros principales de IDE 2020 saben exactamente lo que están haciendo. Hubo un artículo famoso publicado en 2018 por Microsoft en sus foros internos de chat, y hay ciertos sitios web como archive.is. Puedes retroceder y ver cualquier sitio web en la historia de la humanidad. Así que estas cosas no pueden ocultarse. Y este es un artículo famoso. Se llamaba Microsoft. Microsoft forma parte de la Alianza ID 2020. Identidad Digital Universal y tú. Y así, el título, esto fue escrito en 2020, dice: el año pasado, Microsoft se unió a ID 2020, una alianza global cuyo objetivo es crear identidades digitales universales para todos. ¿Cuáles son las implicaciones sociales, económicas y éticas de una iniciativa así? Bueno, el artículo continúa discutiendo cómo va a funcionar esto y luego analiza cómo afectará un sistema global de identificación digital. Aquellos que no, siguen la narrativa dominante. Ellos lo discutieron en su artículo y el artículo continúa diciendo, casi al final, dice: a medida que más y más transacciones se vuelven digitales por naturaleza y se construyen en torno a un único estándar global de identificación respaldado por Microsoft, la cuestión de quién gobernará esta comunidad y economía global en evolución se vuelve relevante, especialmente porque los que no participen en el sistema no podrán comprar ni vender bienes o servicios. Así que ahí lo tienes. Incluso las personas en ID 2020 de Microsoft, este foro interno de discusión se volvió bastante notorio, en particular esta discusión, que quienes no participen en el sistema de identificación digital no podrán comprar ni vender bienes o servicios. ¿Eso le suena familiar a alguien aquí hoy? Bien, así que estas cosas están ocurriendo ante nuestros ojos. No solo estamos presenciando un reinicio monetario, estamos viendo un impulso hacia un reinicio digital para cada persona en el planeta Tierra. Cuando la ONU, el régimen globalista, habla de inclusión, en realidad están construyendo un sistema global de identificación digital que es inherentemente excluyente y que puede castigar a los críticos o silenciar voces disidentes, simplemente cortándoles el acceso al sistema de identificación digital. Y ese mecanismo digital para la imposición de la marca de la bestia, por lo tanto, se está construyendo ante nuestros propios ojos. Y por eso estamos viendo un renovado impulso por las identificaciones digitales en todo el mundo hoy en día. No es solo en Gran Bretaña, sino que está ocurriendo en muchos países. Y en muchos países, el gobierno debería hacerlo, en otros países hay resistencia, pero esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. No estoy seguro cómo y cuándo se implementará en Estados Unidos, pero sí sé esto, que los gobiernos tienen 1 millón de maneras de hacer que las cosas sucedan. ¿Por qué no solo pasas por este proceso para que tu trámite del gobierno sea más fácil? Si haces clic en algo sin darte cuenta,
de qué es una identificación digital y de repente te inscribes en una forma acelerada de tramitar tu pensión. Te has registrado para una identificación digital sin darte cuenta. Así que los gobiernos pueden implementarla de manera autoritaria o pueden hacerlo de manera sutil, pueden imponerla con puño de hierro o con guante de terciopelo. Pero de una forma u otra, estas identificaciones digitales vienen en camino para nosotros. Si no me crees, cada vez más en los vuelos que tomo ya no necesito llevar mi pasaporte al aeropuerto. Simplemente me paro frente a una cámara y esta mira mis ojos y dice, sí, eres quien dices ser. Y así es como están funcionando los vuelos hoy en día y están utilizando identificación biométrica. Y si pasas por el aeropuerto O'Hare de Chicago, puedes esperar en la fila larguísima, tal vez perder tu vuelo, o puedes pasar por Clear, donde solo miras al frente, te toma una foto y luego te dice, sí, puedes pasar. Y cuando regresas del extranjero, si vuelves del extranjero, si tienes el programa Global Entry, llegas a JFK y tu próximo vuelo a Chicago sale en 90 minutos y hay 5,000 personas en inmigración en JFK, sabes que nunca vas a poder pasar por ahí. Así que te inscribes en el programa Global Entry, para lo cual te hacen una entrevista. Verifican que seas una persona confiable. Y luego, todo lo que haces es pararte frente a esta consola y te dice, da un paso atrás, lo haces, te toma una foto y te dice que tienes autorización para entrar. No tienes que hablar con ningún oficial, simplemente entras a Estados Unidos y ellos saben quién eres gracias a tus datos biométricos. Y así, poco a poco, nuestros datos digitales están siendo almacenados por múltiples agencias gubernamentales. Y si hubiera una marca en mi nombre, simplemente podrían negarme la entrada porque fallé una prueba biométrica. Y esto se está volviendo cada vez más problemático. Una vez estuve en Turquía, decidí tomar un vuelo local que pagué en efectivo hacia el norte de Irak. Y lo pagué en efectivo pensando que no iba a ser rastreado. Regresé a O'Hare y me llevaron a una sala aparte para hablar sobre por qué fui al norte de Irak. Pensé, no compré eso con medios electrónicos, simplemente pagué en efectivo en el aeropuerto por el vuelo, pero ellos lo sabían y me estaban rastreando. Cuando regresé a Chicago, tuve que dar explicaciones de por qué estuve en el norte de Irak cuando ISIS estaba por esa zona. Así que hoy en día muchas cosas se rastrean sin que realmente nos demos cuenta. Así que estamos viviendo un reinicio económico, está ocurriendo un reinicio digital. Les animaría a que empiecen a buscar información sobre la Alianza ID 2020 y presten mucha atención a la implementación de las identificaciones digitales, porque está sucediendo ante nuestros ojos en muchos países del mundo. Entonces, hablemos del reinicio del corazón, porque ¿cómo respondemos a todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor? Jesús dice esto en Lucas 21, versículos 25 al 28. Él dice que así que cuando los corazones de las personas desfallecen de miedo por lo que viene sobre el mundo, nosotros debemos ser prisioneros de la esperanza, como dice Zacarías 9, versículo 12. Y Dios nos ha dado una voz y un mensaje proféticos en estos tiempos finales, así que no debemos andar en tinieblas y tristeza, sino caminar en la luz con corazones llenos de esperanza. Es difícil hacer eso cuando vemos lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy, pero eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. En Lucas capítulo 19, Jesús continúa diciendo lo siguiente. Él dice esto a los hijos de Jerusalén. Él dice, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella y dijo, si tú, incluso tú, es decir, Jerusalén, hubieras reconocido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. De hecho, vendrán días sobre ti en que tus enemigos levantarán fortificaciones a tu alrededor, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te aplastarán contra el suelo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visitación de parte de Dios. Y así Jesús dio esto, pronunció sus juicios sobre el pueblo de Jerusalén, y los discípulos ven que Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra.
Y en Mateo 24, los discípulos están preocupados por esto, porque para ellos el templo era el centro del planeta Tierra. El templo era el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. El templo era donde se encontraba el perdón a través del sistema de sacrificios. Así que para ellos el templo era el nexo del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Ahí era donde Dios se encontraba con la humanidad en el servicio de adoración. Así que cuando Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, los discípulos estaban preocupados por esto. ¿De qué está hablando Jesús? Y así Jesús estaba hablando aquí sobre la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. La hermana White habla de esto en El conflicto de los siglos, página 25. Ella dice esto, hablando sobre este pasaje y el pasaje paralelo en Mateo 24. Cristo les presentó un bosquejo de los eventos más destacados que ocurrirían antes del fin del tiempo, es decir, la segunda venida de Jesús. Sus palabras no fueron comprendidas completamente en ese momento, pero su significado se revelaría a medida que su pueblo necesitara la instrucción allí dada. La profecía que él pronunció tenía un doble significado. Mientras presagiaba la destrucción de Jerusalén, también prefiguraba los terrores del gran día final. Así que en Lucas 19 y luego en Mateo 24, Jesús da estas profecías que aparentemente tratan sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos y el fin de la nación judía como entidad independiente. En ese momento, y él mezcla eso, lo entrelaza con su discusión sobre el fin de los tiempos antes de que Jesús regrese. Y en particular, puedes recorrer Mateo 24, versículo por versículo, e identificar: esto es la caída de Jerusalén, esto es la segunda venida de Cristo. Pero él utiliza imágenes similares para referirse a cada uno de esos dos eventos catastróficos. Así que en Mateo 24 Jesús utiliza una frase, y luego si comparas la Escritura con la Escritura, en Lucas 21 encontramos una explicación. Así que en Mateo 24 Jesús les dice a los discípulos: cuando vean la abominación desoladora de pie en el lugar santo, de la que habló el profeta Daniel, que el lector entienda, entonces los que estén en Judea deben huir a las montañas. Y Jesús está hablando aquí sobre la destrucción de Jerusalén por los romanos que invadieron en el año 66 después de Cristo y destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y el pasaje paralelo en Lucas dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sepan que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea deben huir a las montañas, y los que estén dentro de la ciudad deben salir de ella, y los que estén fuera del país no deben entrar en ella. Así que cuando te preguntas, ¿qué es esta abominación desoladora o sacrilegio desolador? Algunas traducciones dicen en Mateo, Lucas lo explica: cuando vean a Jerusalén rodeada por, estos son los ejércitos romanos paganos y están de pie en el lugar santo. Ahora bien, ese lugar santo no es el lugar santo en el templo. Fuera de las murallas de Jerusalén había una zona conocida como el lugar santo, y fue allí donde los romanos llegaron primero en el año 66 después de Cristo. 66. Cuando llegaron en el 66 después de Cristo a Roma desde Jerusalén y rodearon la ciudad. Pero entonces el general romano llamado Cestio colocó sus estandartes paganos en ese terreno sagrado fuera de Jerusalén. Y de esto es de lo que Jesús está hablando en estos dos pasajes. Pero luego lo que sucedió fue, estoy seguro de que conoces la historia aquí, por alguna razón aún desconocida para los historiadores, el general romano retiró sus ejércitos de regreso a Damasco. Y los cristianos escucharon esta advertencia de Jesús y los cristianos huyeron de Jerusalén. Y huyeron cruzando el Jordán hacia una ciudad llamada Pella, justo al sur del mar de Galilea, en lo que hoy es Jordania. Y se cree que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Es decir, los cristianos tomaron en serio las advertencias de Jesús. Así que si ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén, donde cientos de miles perecieron, y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Así que tal vez deberíamos prestar más atención a estas profecías de Jesús también. Porque los cristianos que escucharon sobrevivieron, y los cristianos que no lo sabían, o no les importaba, o no se molestaron en leerlo, no sobrevivieron. Así que la hermana White escribe sobre esto.
Ella dice que cuando los estandartes idólatras de los romanos fueran colocados en el lugar santo, que se extendía algunos estadios fuera de las murallas de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo encontrarían seguridad huyendo. Al ver las señales de advertencia, los que quisieran escapar no debían demorarse. Después de que los romanos de Cestio rodearan la ciudad, abandonaron el sitio. Eso fue en el año 66 de Cristo. Los sitiados, desesperando de una resistencia exitosa, estaban a punto de rendirse. Cuando el general romano retiró sus fuerzas sin razón aparente, pero la providencia misericordiosa de Dios estaba dirigiendo los acontecimientos para el bien de su propio pueblo. La señal prometida había sido dada a los cristianos que esperaban. Ahora se brindó una oportunidad para que todos los que quisieran obedecieran la advertencia del Salvador. Sin demora huyeron a un lugar seguro, la ciudad de Pella, en la tierra de Berea, más allá del Jordán. Y así los cristianos, en el momento de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, conocían las advertencias de Cristo en Lucas 19 y Mateo 24. Y cuando vieron los estandartes romanos fuera de la ciudad de Roma y los romanos se retiraron, los cristianos no esperaron una carta del Sanedrín que les dijera que era hora de irse. Ellos conocían las enseñanzas de Jesús y huyeron. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Hermana White, hoy estamos hablando de dinero y recibos monetarios. La hermana White dice, ahora no es tiempo para que el pueblo de Dios esté acumulando sus tesoros en este mundo. No está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, nos veremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que los cristianos de Judea huyeran, de igual manera la asunción de poder por parte de nuestra nación en el decreto que imponga el sábado papal será una advertencia para nosotros. Entonces será el momento de salir de las grandes ciudades, preparándonos para dejar también las más pequeñas, hacia hogares sencillos y lugares apartados entre las montañas. Creo que todos estamos familiarizados con esto, como adventistas, con este tipo de idea de la que estamos hablando aquí, que cuando el sábado papal, es decir, el domingo, sea impuesto en los Estados Unidos, eso será una advertencia para salir de las grandes ciudades. Ahora bien, no sé cuál es tu definición de una ciudad grande. Cuando mi esposa y yo, antes de casarme, solía vivir en la ciudad de Londres. Y cuando conducía hasta mi apartamento en Londres, eran 4 horas de manejo a través de densas y extensas áreas urbanas para llegar a mi apartamento. Sentía que estaba conduciendo hacia una jungla de cemento. Y si quería ver algo de vegetación, tenía que conducir durante 3 o 4 horas un viernes por la tarde para salir de la ciudad y volver a ver los campos verdes. Y así, para mí, Londres era una gran ciudad de entre 10 y 12 millones de personas. Y luego, cuando me casé con mi esposa, vivíamos en una ciudad llamada Bakú, la capital de Azerbaiyán, que tenía muchísimos bloques de apartamentos soviéticos. Y vivíamos en una gran ciudad con metro y todo eso, y vivíamos en la ciudad. Y por las noches sentías el retumbar del metro bajo tu casa. Y luego, cuando vinimos a Estados Unidos, llegamos a un pequeño pueblo en el sur de Minnesota. Era una ciudad de 50,000 habitantes. Yo estaba acostumbrado a vivir con 12 millones, luego con 2 millones. Llegué a 50,000 y pensé, hombre, esto es como, ya sabes, pequeño. Mi esposa dice, esto es muy pequeño aquí. Le dije, sí, supongo que sí lo es. Y luego cuando nos mudamos de allí al norte de Minnesota a 12,000, dije, hombre, esto se está volviendo aún más pequeño. Y luego nos mudamos a Berrien Springs en 2011, un pueblo de unas 3,000 a 4,000 personas, más los estudiantes. Digamos que en total eran 8,000. Pensamos que estábamos entrando en un páramo. ¿Cómo acaso vive gente aquí? No hay Walmart. ¿Cómo puedes vivir sin un Walmart? El único factor redentor era que había un Taco Bell, pero luego cerró. Así que realmente fue una mala noticia. Así que pasamos de una ciudad grande a lugares cada vez más pequeños. El punto es que tu definición de lo que es una ciudad grande puede variar dependiendo de dónde vivas ahora. Tengo amigos que trabajan en Loma Linda y viven al otro lado del valle, en el campo, que es una zona muy urbanizada en las estribaciones de las montañas de allí.
Eso para ellos es campo y para mí eso es un área fuertemente urbanizada. Así que cada quien tiene una definición diferente de lo que significa salir de las grandes ciudades. Pero yo diría esto: si hoy en día eliges mudarte a una gran ciudad estadounidense, necesitas que te revisen la cabeza. Porque a menos que te veas obligado a ir a algún lugar por razones de salud o de trabajo, la gente está tratando de salir de las ciudades en Estados Unidos. Incluso durante la pandemia, la gente huía de California, huía de Nueva York, huía de Maryland y estaban comprando en Texas, Florida y Tennessee. Y la gente secular se estaba mudando fuera de las grandes ciudades porque veían que la cohesión social se estaba desmoronando. Así que si incluso la gente secular puede ver que la cohesión social se está desmoronando, quiero decir, sinceramente, ¿quién sale a dar un paseo romántico por el centro de Portland de noche hoy en día? Nadie. Te pueden rociar con gas pimienta o golpearte en la cabeza. ¿Sabes? La violencia está en esas calles. Ocurre noche tras noche tras noche. Nadie se está mudando a las ciudades por elección propia. La gente se está yendo de las ciudades, incluso los seculares. Así que la hermana White dice aquí que así como los ejércitos romanos, su llegada fue una señal para que los cristianos judíos huyeran. Así también el sábado papal en los Estados Unidos será una advertencia para nosotros de dejar las grandes ciudades por las más pequeñas y eventualmente por lugares apartados entre las montañas. Así que hay una progresión de la que ella habla aquí. Y ese sábado papal, ella dice que el domingo del Catholic Record, 1 de septiembre de 23. Alguien me preguntó hoy, esta es la cita, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del sábado, es decir, al domingo, es prueba de ese hecho. Por eso llamamos al domingo el sábado papal. Y eso lo encuentras en el Catholic Record, 1 de septiembre. Pero si también miras en el catecismo, cuando hablamos de los 10 mandamientos, allí hay cierta discusión sobre la autoridad católica para cambiar la ley de Dios. Pero la hermana White habla sobre esto y dice, mientras vivimos en este tiempo, ella dice que en vez de gastar nuestros recursos en la autogratificación, deberíamos estudiar cómo economizar. Economizar. Ella dice que nuestras misiones deben ser sostenidas y que se deben abrir nuevas misiones. Leí en algún lugar que la Iglesia Adventista abrió más instituciones durante la Gran Depresión que en cualquier otra década de la historia estadounidense. Es decir, cuando el mundo se estaba desmoronando económicamente en Estados Unidos, nosotros estábamos invirtiendo en la misión. Y durante la pandemia, cuando estuve en Alemania, noté que en esos 3 años de pandemia se abrieron más centros de bienestar y estilo de vida de manera privada que en cualquier otro momento en la historia adventista alemana. La gente se sintió conmovida, vieron lo que estaba sucediendo y dijeron, debemos ocuparnos de los negocios de nuestro Padre. Así que, mientras otros estaban restringiendo, cerrando y clausurando, los adventistas fieles decían que en tiempos de crisis es precisamente cuando damos un paso al frente, avanzamos en fe y vemos lo que Dios va a hacer por nosotros. Así que la hermana White dice esto: en lugar de gastar nuestros recursos en la autogratificación, deberíamos estudiar cómo economizar. Nuestras misiones deben ser sostenidas, nuevas misiones deben abrirse, se necesitan casas de adoración donde la gente pueda ser invitada a escuchar las verdades para este tiempo. Con este mismo propósito, Dios ha confiado un capital a sus mayordomos. No dejes que tus bienes atados a empresas mundanas, esta obra se vea impedida. Dispón tus recursos para el bien de la causa de Dios. Envía tus tesoros por delante de ti al cielo. Y si ves esa última escena en la película La lista de Schindler, donde Oskar Schindler se da cuenta de que salvó a cientos de personas del Holocausto. Y mientras está allí de pie, mira su anillo decorativo en el dedo e intenta quitárselo. Él dice, podría haber salvado a alguien si hubiera entregado este anillo, y está mirando su ropa elegante y sus bonitos trajes, su vestimenta a la moda, y se da cuenta de que las cosas que pensaba que eran importantes en realidad no lo eran cuando se trataba de salvar a alguien del Holocausto. Hay una escena muy poderosa al final de Oscar, esa película La lista de Schindler,
Bueno, ¿cuánto más para nosotros cuando nos demos cuenta al llegar al cielo? ¿Cuántas personas podrían haber sido salvadas si nos hubiéramos enfocado en compartir el Evangelio? Y si nos hubiéramos enfocado no en construir reinos terrenales, sino en edificar el reino de Dios, el reino de la gracia hoy y el reino de la gloria mañana. Así que la hermana White dice, debemos enviar nuestros tesoros delante de nosotros al cielo. Y eso es paralelo a lo que Jesús dice en Mateo 6, versículos 19 al 20. He puesto la palabra tesoro en rojo ahí, solo para enfatizarla un poco. Jesús dice, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran y roban, sino acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y donde los ladrones no entran ni roban, también conocidos como políticos, devaluando su moneda. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, ¿por qué acumulamos bienes materiales? Generalmente acumulamos bienes materiales porque la riqueza material representa seguridad física. Acumulamos bienes materiales y riqueza porque eso refleja un miedo subyacente y la incertidumbre sobre lo que el futuro pueda traernos. Básicamente nos estamos preparando para el futuro. A menudo ahorramos para tiempos difíciles. Sí, usamos esa expresión, lo que significa que sabemos que vendrán tiempos malos y queremos amortiguar esos malos momentos ahorrando hoy. Pero Jesús nos enseña en el capítulo 6 de Mateo, en el Sermón del Monte, que es la posesión de lo material. La riqueza suele ser una fuente de ansiedad más que un medio para escapar de la ansiedad. Ahora, no sé tú, pero yo he conocido a muchas personas adineradas en mi vida en el transcurso de mis diversas responsabilidades y algunas de ellas tienen el Dow Jones y el S&P 500 corriendo en una pantalla frente a su escritorio. Su estado emocional sube y baja con el Dow Jones y el S&P 500 literalmente. Si sube 500 puntos, el mundo es un lugar maravilloso. Si baja 200 puntos, el cielo se nos viene encima. ¿Qué vamos a hacer? No me pidas nada hoy porque acabamos de bajar un 2,5%. Hoy perdí 1/4 de mis inversiones. Así que los ricos a menudo están consumidos por el miedo a perder y los pobres no tienen miedo a perder porque no tienen nada que perder. Así que cuando voy a un lugar como Namibia, donde todos son extremadamente pobres, piensas, bueno, no necesitas revisar el Dow Jones, porque eso no afecta a nadie aquí, nunca. Todos tienen un pequeño terreno, una cabra, algunas gallinas, una vaca, y salen a cazar algo de comida, y así es como viven. Y si el Dow Jones sube a 100,000 o baja a 100,000, no les afecta en absoluto. Así que a los más pobres de la sociedad no les importa lo que pase. Y los ricos de la sociedad están consumidos por el miedo a perder. Entonces, ¿dónde encajamos nosotros en esa ecuación? Jesús nos enseña que toda posesión material está sujeta a la depreciación, la devaluación o la decadencia. ¿Alguno de ustedes ha comprado un auto nuevo y luego alguien lo rayó? ¿Cómo cambiaron tus sentimientos hacia ese auto nuevo? Es solo un auto nuevo, ¿verdad? Es tu orgullo y alegría. Y alguien lo raya y ahora es solo un auto. ¿Es así? Bien, que alguien por favor diga que sí a eso. O te compras un traje nuevo y luego vas corriendo a la iglesia y tu hijo de 2 años vomita sobre él. Bueno, es solo un traje. Lo llevaré a la tintorería. Volveré a usar mi traje viejo. Verás, las cosas materiales no conservan su brillo por mucho tiempo. Se deterioran muy, muy rápido. Cuando se deterioran, de alguna manera perdemos el interés en ellas. Muchas personas tienen su riqueza, pero luego son consumidas y paralizadas por el miedo a perderla, pasando gran parte de su tiempo gestionando o preservando su riqueza. Y he notado cuando estaba en Minnesota que muchos hombres tenían tantos juguetes que desde septiembre y octubre, básicamente los domingos, los dedicaban a preparar todos sus juguetes para el invierno. Había muchos juguetes que preparar para el invierno. Tienen que vaciar los motores, drenar los líquidos, ponerles lonas encima. Necesito envolver este bote con plástico retráctil. Necesito hacerle esto a esto. Quiero decir, hay todo tipo de cosas y me asombró cuánto tiempo se dedica solo a gestionar nuestras cosas.
Así que Jesús dice, acumulen para ustedes tesoros en el cielo. Él dice que los cristianos no deben estar ansiosos por las necesidades materiales de esta vida. Debido a nuestra confianza en que tenemos un Padre Celestial que conoce nuestras necesidades y que va a proveer para nosotros, eso no significa que nos volvamos perezosos. Debemos trabajar para proveer para nuestras necesidades. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 10, dice esto: pero les rogamos, amados, que lo hagan cada vez más, que aspiren a vivir tranquilamente, a ocuparse de sus propios asuntos y a trabajar con sus manos, como les instruimos, para que se comporten correctamente con los de afuera y no dependan de nadie. El apóstol Pablo continúa diciendo que aquellos que no trabajan no deben comer. Y así tenemos una responsabilidad. Como vimos en nuestra primera charla esta mañana, cuando se trata de seguridad física, nos preparamos y oramos, y para nuestra supervivencia diaria trabajamos y luego confiamos en el Señor. Hacemos lo que podemos y confiamos en el Señor para que supla lo que falte, cualquier carencia que pueda haber, así que no debemos estar ansiosos como la gente de nuestro mundo. No debemos seguir el Dow Jones como si fuéramos adictos a eso. Mi padre solía comprar el Financial Times una vez al año. Eso era en la víspera de Año Nuevo. Ese es el principal periódico financiero en Inglaterra. Por alguna razón viene impreso en papel rosado. Y mi padre miraba el mercado de valores y revisaba los fondos de ahorro que tenía y decía que habían subido como un 7% ese año. Y esa era la única vez que mi padre miraba eso, de año en año. Le dijo a Corrie, no tiene sentido preocuparse por eso. Cuando te jubiles, si está ahí, está ahí. Si no está, no hay nada que puedas hacer. Ya es demasiado tarde. Así que solo le echaré un vistazo de pasada. Una vez al año lo revisaré, veré cómo va. Pero no voy a dejar que esto me consuma porque, por ejemplo, yo solía trabajar para Adventist Frontier Missions. Ellos son mis empleadores, pero Dios es mi proveedor. Y puede que viva de la seguridad social, pero Dios es mi proveedor. Y puede que trabaje para el estado de Oregón, ellos son mis empleadores, pero Dios es mi proveedor. Y Él conoce mis necesidades y va a cuidar de mí. Así que en todo este reinicio económico del que hemos estado hablando y la crisis económica que se avecina y la pérdida de nuestros ahorros y todo lo digital que está llegando, las identificaciones digitales y las fuerzas de este mundo colaborando para excluir a quienes son fieles a Dios, nuestro proveedor es nuestro Padre Celestial. Y Él conoce nuestras necesidades y dice, si buscas primero mi reino y mi justicia, yo me encargaré de todas estas otras cosas por ti. Así que es una invitación a confiar en Jesús, en el cielo, en las inversiones que Jesús quiere que tengamos, nuestros tesoros en el cielo. Semejante tesoro, según Jesús, es permanente. No se ve afectado por ladrones ni por el IRS, no se ve afectado por la devaluación de la moneda inducida por el gobierno, como el gran hermoso billete, o el COVID. El gasto no se ve afectado por la inflación desenfrenada, no se ve afectado por la decadencia física ni por los estragos del tiempo. Estas son inversiones celestiales custodiadas por Dios para que sus hijos fieles las reciban cuando Jesús regrese. ¡Qué perspectiva tan hermosa! Y así Jesús dice, no acumulen para ustedes tesoros en el cielo. Y la palabra ahí es tesaurus. Ahí está, tesoros, tesoros, tesoros. Ese es el plural, aquí es el singular. Pero obtenemos el inglés, palabra. Obtenemos la palabra tesaurus de ahí, así que un tesaurus es un libro y de ahí proviene la palabra. Es un libro de tesoros y te muestra todos los distintos significados o sinónimos de una determinada palabra. Así que Jesús dice, no acumulen para ustedes tesaurus en la tierra, sino acumulen para ustedes tesoros o tesaurus en el cielo, porque donde esté tu tesaurus, tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué significa exactamente acumular tesoros en el cielo donde los identificadores digitales globales y el IRS no pueden ponerles las manos encima? ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, en Mateo 2, versículo 11, los primeros regalos que se le ofrecieron a Cristo fueron de los sabios. Y es la misma palabra que se usa entonces al abrir sus cofres de tesoros, la palabra es tesaurus. Es la misma palabra que se usa allí que en Mateo 6. Le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. ¿Por qué esas cosas? Creo que la razón por la que le llevaron oro, incienso y mirra
fue porque el oro era un regalo digno de un rey, el incienso era un regalo para un sacerdote, se usaba en el servicio del santuario del sumo sacerdote, y la mirra era un reconocimiento de que algún día sería un sacrificio. Es un líquido conservante, un líquido para embalsamar, gracias hermana, y eso se habría usado para embalsamar el cuerpo de Cristo. Cuando trajeron oro, incienso y mirra, estaban diciendo, Jesús es un rey, es un sacerdote y es nuestro sacrificio. Así que estos regalos tienen un significado. En la antigüedad era costumbre llevar un regalo a un gobernante como acto de homenaje y adoración. Los hermanos de José le llevaron regalos cuando él era primer ministro de Egipto, en Génesis 43. La reina de Saba llevó regalos a Salomón en 1 Reyes 10. Y así nosotros debemos traer nuestros tesoros como un acto de adoración al Rey de Reyes. Entonces, ¿cómo traemos nuestros tesoros como un acto de adoración a Dios? Bueno, el primer texto al que recurriría es Romanos 12, versículo 1, donde Pablo dice, les ruego pues, hermanos y hermanas, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué? Sacrificio santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Por lo tanto, la manera en que tratamos nuestros cuerpos, lo que introducimos en ellos, el ejercicio que les damos, el daño que les causamos, es en última instancia una expresión de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y cuanto más cuidamos nuestros cuerpos, los atendemos y vivimos, podríamos decir, de acuerdo con el mensaje de salud adventista y los principios que se nos han dado, que se remontan hasta el jardín del Edén y avanzan desde allí en el tiempo, cuanto más vivimos según estos principios saludables, le estamos diciendo a Dios, este cuerpo increíble que me has dado, voy a cuidarlo como un acto de adoración a ti. Si le das a tu hijo de 3 años un pequeño camión para Navidad y él te mira a ti y mira el camión y luego lo estrella contra el suelo, ¿qué te dice eso sobre la relación con tu pequeño? No está muy contento contigo, ¿verdad? Pero si alguien muy querido para ti te da un pequeño regalo, lo atesoras durante mucho tiempo. No por el regalo en sí, sino por quien te lo dio. Así que honramos a Dios y le damos un acto de adoración a nuestro Padre Celestial al cuidar de nuestros cuerpos físicos. Descubrimos eso durante la pandemia. Honrar tu cuerpo es honrar a tu Creador. El siguiente pasaje que voy a revisar brevemente aquí es uno Simch, Corintios 6, 18 al 20. El apóstol Pablo dice, por eso eviten la fornicación. Todo pecado que una persona comete es fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes mismos? ¿Por qué? Porque han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. Así que cuando administramos nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son un regalo de Dios, somos administradores de los cuerpos que Dios nos ha dado. Debemos ser administradores de nuestros cuerpos de una manera santa y honorable. Debemos evitar la inmoralidad sexual, no solo la fornicación, sino también el adulterio, la masturbación, la pornografía. Preparamos nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo con pureza moral. Ahora bien, si una multitud grande como esta fuera una multitud estadounidense común, el 70% de las personas aquí serían consumidores habituales de pornografía. Pero como es una multitud adventista, digamos que tal vez entre el 40 y el 50% de las personas aquí ven pornografía. Y he conocido tantos matrimonios en los que la esposa está traumatizada a diario. Porque si un esposo comete adulterio una vez, es una sola vez y ya, y ella pasa por toda la respuesta emocional. Pero si ella sabe que él ve pornografía todos los días, está pasando por esa experiencia traumática cada día. Es devastador para los matrimonios. Es como un cáncer en el cuerpo de Cristo. He hablado de esto antes, pero si realmente queremos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, entonces necesitamos vencer estos pecados persistentes que son demasiado comunes, incluso entre los adventistas. Así que no diré mucho más sobre ese tema en particular hoy,
pero diría que la pornografía es un pecado que te mantiene fuera del cielo. La pornografía también es una adicción neuroquímica y es casi imposible dejarla por uno mismo. Y hay programas excelentes disponibles. Puredecide.org es uno de ellos. Conquerseries.com es otro. Estos son programas excelentes donde, en particular, los hombres encuentran libertad de la pornografía. Y no solo se trata de encontrar libertad de la pornografía, sino que en el proceso restauras tu matrimonio y sanas el corazón de tu esposa. Así que les hago un llamado a ustedes hoy, si están involucrados en este tipo de cosas, fornicación fuera del matrimonio, adulterio fuera de su matrimonio actual, o autolesiones o pornografía, entonces escuchen atentamente el texto, la palabra de Dios. Dice, huyan de la fornicación, huyan de ella, es decir, huyan activamente de ella. No tengan nada que ver con eso en sus vidas, porque nuestros cuerpos deben ser templos del Espíritu Santo. Y cuando participamos en actividades sexuales ilícitas, abrimos nuestros cuerpos para que sean morada de demonios. Así que es algo de lo que debemos huir. No me detendré mucho más en eso hoy, pero Primera de Tesalonicenses 2, 19 a 20, el apóstol Pablo dice, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de gloria ante Jesús en su venida? ¿No son ustedes? Sí, ustedes son nuestra gloria y ustedes son nuestro gozo. Así que este pasaje nos dice que el tesoro que Cristo busca por encima de todo es la salvación de las personas perdidas. Y Pablo está diciendo que ustedes, la iglesia que hemos establecido en Tesalónica, una ciudad en el norte de Grecia, hoy en día, él dijo, ustedes son nuestra corona de gloria, ustedes son nuestra esperanza y ustedes son nuestro gozo y ustedes son nuestra gloria. Que no es lo que escribimos lo que da gloria a Dios, es el hecho de que las almas hayan sido salvadas lo que da gloria a Dios. Desde una perspectiva cristiana, si queremos tesoros en el cielo y una corona, la implicación es que debemos activamente ganar almas y hacer discípulos. Así que en este pasaje se nos invita a convertirnos en pescadores de hombres, a unirnos a Jesús en su última obra de redención, para que podamos compartir con Jesús las riquezas ganadas a través de su muerte y resurrección. Por lo tanto, atesorar tesoros en el cielo en este versículo significa que nos involucremos activamente en ganar almas aquí en el sur de Oregón. Y sí, es fácil quejarse del administrador o de la conferencia o de cualquier otra cosa, pero lo más importante es que nos involucremos activamente en ganar almas para nuestros vecinos, familias y quienes nos rodean. Quiero animarte a que ores por esto. No estoy involucrado activamente en ganar almas, estoy participando en estudios bíblicos con alguien, estoy usando los dones espirituales con los que Dios me ha bendecido, estoy dejando mis talentos sin usar, o voy a mi iglesia local y digo, tengo un don, tengo un talento, pónganme a trabajar, quiero trabajar para el reino de Dios. Quiero desafiarte hoy a que inviertas tu tiempo y tus talentos en el ministerio del reino para los perdidos del sur de Oregón. Así es como acumulamos tesoros en el cielo para nosotros mismos. Nuestra corona de orgullo en el cielo no será porque leímos la Biblia completa cada año o los testimonios cada año. Nuestra corona de orgullo serán aquellos a quienes hemos guiado a Jesucristo. Si Jesús nunca miró a la multitud con compasión, nosotros debemos. Y si Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, entonces nosotros también debemos hacerlo. Y si Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, entonces nosotros también debemos hacerlo. Que nuestro propósito, nuestra motivación, no es nuestra propia gloria, no es nuestro propio engrandecimiento, no es nuestro propio avance en la iglesia. Nuestra meta, nuestro propósito es ver a alguien ser salvo para Jesucristo. Eso es lo que significa este pasaje sobre acumular tesoros en el cielo. El apóstol Pablo continúa en Colosenses 2, versículo 3. Él dice, quiero que sus corazones sean alentados y unidos en amor, para que tengan todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento y el conocimiento del misterio de Dios, Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros. La palabra thesauri aparece ahí, de la sabiduría y el conocimiento. Así Pablo desea elevar las mentes de los cristianos colosenses en Grecia.
Más allá de meras ideas y especulaciones humanas, ¿a quién es realmente Jesús? Y las verdades eternas del misterio del plan de nuestra salvación. En Cristo, según Pablo en esta carta, podemos descubrir los propósitos de Dios y entendemos que Cristo vino a bendecir a la humanidad. ¿Por qué entonces, dice el apóstol Pablo a una iglesia en Colosas que está preocupada por angelologías, si lees el libro de Colosenses, los judíos? En ese tiempo tenían varias especulaciones sobre intercesores como Rafael, Gabriel, Miguel y así sucesivamente. Ellos creían que había ángeles o intercesores entre el hombre y Dios, así que el apóstol Pablo está diciendo, necesito que eleven su mirada por encima de estas especulaciones humanas y estas teorías humanas y se enfoquen en la persona, la belleza y el ministerio de Jesucristo. Porque ahí es donde está el tesoro. Quiero animarte hoy a que te enfoques en lo principal en tu vida cristiana. Quiero decir, hay personas allá afuera que insisten en que el mundo es plano y cuadrado. Ahora, sé que tengo familiares que sostienen esa idea. Tengo familiares, bueno, no familiares, pero he trabajado en iglesias donde creen que debemos guardar los sábados lunares solares, de modo que cada vez que aparece la luna nueva cada mes, cuentas 7 días para el primer sábado, luego 7 días para el segundo sábado, otros 7 días para el tercero, luego el día 28 y después esperas a que aparezca la siguiente luna nueva, lo cual podría ser literalmente 10 días después, así que tus sábados van moviéndose a lo largo de la semana. Hay personas que sí argumentan a favor de eso y luego hay personas que están argumentando a favor de eso. Debemos guardar las fiestas para ser salvos. Luego tenemos a otras personas que están discutiendo sobre las definiciones de la Trinidad. No quiero abrir esa caja de Pandora hoy aquí, excepto que Stephen Haskell, uno de nuestros pioneros, dijo, la doctrina de la Trinidad es correcta. Luego dijo, si se entiende correctamente, y ese es el punto clave en esa frase. Creo que probablemente la palabra Trinidad no es útil en nuestra creencia fundamental. Es mejor que elijamos la palabra divinidad, porque la palabra Trinidad es una palabra cargada para muchas personas. Pero el punto de esto es que es fácil distraerse con estos señuelos y conejos teológicos. Y debemos recordar que tenemos una sola fe y una sola esperanza y un solo bautismo y un solo Señor y Salvador, Jesucristo, y un solo Padre sobre todos y un solo Espíritu que nos guía a todos. Y así el apóstol Pablo nos desafía en esto aquí, que en Cristo mismo están todos los tesoros, los tesauri de sabiduría y conocimiento. Es decir, conoce a Jesús por ti mismo, porque al llegar a conocer a Jesús llegas a encontrar esos tesoros escondidos. Jesús habló acerca del reino de los cielos. Es como un hombre que descubre que hay una perla en un campo, así que va y vende todo lo que posee y luego compra la tierra para poder obtener la perla, ¿sí? Y en esa parábola la perla, el reino, es la perla. Pero luego cuenta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca 1 litro de buena perla. Parábola diferente. Y en esa parábola Jesús está diciendo que cuando buscamos el reino de Dios, eso mismo es el reino de Dios. Experiencia, ¿por qué es eso cierto? Porque si estás buscando algo, eso significa que te estás alejando de todo lo que había en tu vida antes. Estás avanzando, estás mirando aquí, estás mirando allí. Tu enfoque está en algo externo a ti. Tu atención se centra en algo que está delante de ti. Y no vas por allá, y no vas por allá porque eso no aplica para ti. Tu enfoque está en encontrar algo de gran valor. Así que el reino de Dios es tanto estático, es la perla en el campo y es dinámico, es el proceso de buscar a Jesús. Así que mientras tengamos nuestros devocionales diarios, te animaría a que tengas tus devocionales diarios. Ten tu tiempo a solas con el Señor. Dios habla a través de música y poesía, en escrituras, en naturaleza. Dedica tiempo al Señor día, buscar a Jesús. Eso es en sí mismo. Estás viviendo en el reino de Dios y te estás alejando de este mundo y de los dioses de este mundo y te estás acercando al Salvador en el proceso de búsqueda. Es un proceso dinámico y a medida que nos acercamos a Jesús, encontramos en Él todos los tesoros escondidos de la sabiduría y el conocimiento.
que Cristo mismo es el tesoro, la casa de la sabiduría y el conocimiento. A medida que llegamos a conocer a Cristo por nosotros mismos, llegamos a conocer algunos de los misterios de Dios. Y así Jesús habló de esto en Mateo 13. Él les dijo: por eso todo escriba que ha sido instruido para el reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca de su tesoro. Ahí está la misma palabra, cosas nuevas y cosas viejas. Así que en este pasaje Jesús nos enseña que sus enseñanzas son el tesoro que sus discípulos sacan de vez en cuando. Entonces, ¿cómo lo sacas? Bueno, lo almacenas en tu mente. Almacenas las enseñanzas de Jesús en tu mente para que cuando las necesites salgan. Así que almacenamos tesoros en el cielo, estudiando, memorizando y luego basando nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras relaciones en las enseñanzas del propio Jesús. Y esto es importante porque Jesús dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesaurus, allí estará también tu tesoro. ¿Por qué es eso cierto? Bueno, cuando bendecimos a otros, nos abrimos a las bendiciones de Dios. La hermana White habla de esto: pensamientos, cantidades de bendiciones. Ella dice: el que da dinero o tiempo para difundir el evangelio compromete su propio interés y oraciones por la obra y por las almas que serán alcanzadas a través de ella. Sus afectos se dirigen hacia los demás y es estimulado a una mayor devoción a Dios para que pueda estar capacitado para hacerles el mayor bien posible. Así que déjame decirlo de esta manera: si usted decide, a modo de ejemplo hipotético, si decide donar $100 cada trimestre al refugio de perros local, la Casa del Perro. ¿Tenéis casas para perros aquí? Refugio. Sí, el lugar humano donde matamos a los animales, ¿sí? Bueno, si usted decide donar $100 por trimestre a la sociedad humanitaria local, ¿no empieza entonces a tomar más que el interés pasajero en la sociedad humanitaria? ¿Quieres leer los informes? ¿Quieres ver cómo van las cosas? El simple hecho de que des dinero significa que tu corazón también empieza a ir hacia allí. Te interesa, empiezas a seguirlo en las noticias. Si quieren hacer una ampliación, sigues la ampliación y el proceso de aprobación. Y si van a cerrar, te afecta emocionalmente, ¿verdad? Así que cuando das tu dinero a algo, tu corazón lo sigue. No es que tu corazón vaya a algún lugar y luego des dinero. Es que cuando das dinero, tu corazón tiende a seguirlo. Y cuando damos dinero para ganar almas para Cristo, supongamos que un joven llega a tu iglesia y dice: quiero ser misionero estudiantil en Kenia por un año. ¿Podrías ayudarme, por favor? Trabajaré entre los masáis. Supongamos que le das una donación de $50 a ese joven. Durante el próximo año te vas a interesar por los masáis de África Oriental y te vas a preguntar qué pasó con ese joven que fue allá. ¿Hubo algún fruto de su trabajo? Y si alguien te dice: queremos repartir el conflicto de los siglos en los valles del sur de Oregón, tú dices: sí, podría aportar $500 para eso. Y les das los 500, entonces no solo vas a dar los 500, ¿no?, sino que vas a esperar con entusiasmo noticias sobre qué pasó con esos ejemplares de el conflicto de los siglos, cómo se distribuyeron, quién los recibió y qué tipo de resultados dieron. Así que el simple hecho de dar tu tiempo o tu dinero a algo significa que tu corazón empieza a seguir ese rumbo. Así que cuando damos nuestras finanzas o nuestro tiempo para apoyar la obra del Evangelio, estamos acumulando tesoros en el cielo. Porque donde está tu tesoro, allí va a estar también tu corazón. Y así, el tesoro en el cielo es la alegría de encontrarnos con las almas que están allí gracias a nuestros sacrificios de hoy. Cuando das para la salvación de otros, empiezas a preocuparte por las consecuencias eternas de tu generosidad. Comienzas a orar por ese grupo de personas o ese distrito en Grants Pass. Te preocupas por su bienestar, tanto temporal como espiritual. Luchas con Dios en oración por las batallas espirituales que están ocurriendo, porque cuando el reino de Dios avanza, el reino de Satanás siempre se resiste. Pones tu tesoro en la obra del Evangelio y tu corazón naturalmente lo seguirá. Y si dices: no tengo un corazón para la obra del Evangelio, pon tu dinero allí y muy pronto tu corazón también estará allí.
Así que Jesús no dice, porque donde está tu corazón, allí estará también tu tesoro. Él dice, donde pongas tu tesoro, tu corazón lo seguirá. Si empiezas a dar para el ministerio local, te vas a preocupar por el ministerio local. Si empiezas a dar para las misiones en el extranjero, de repente vas a querer saber qué está pasando en las misiones en el extranjero. Así que donde quiera que pongas tu dinero, como dijo Jesús, tu corazón lo seguirá. Así que nuestro tiempo aquí se ha terminado. Necesitamos llegar a nuestras conclusiones aquí. Jesús dice esto, en un mundo de reinicios económicos y reinicios digitales y de identificaciones digitales y monedas digitales de bancos centrales y monedas estables y devaluaciones de la moneda y todo lo demás. Y los gigantes económicos de este mundo están luchando por aferrarse a su riqueza en este mundo. Están luchando por conseguir toda la riqueza que puedan antes de que el sistema se reinicie. Nosotros no necesitamos preocuparnos por esas cosas, porque Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las monedas suben y las monedas bajan. El dinero se infla, se devalúa, desaparece o es robado. No tenemos control sobre estos asuntos, pero hoy podemos elegir dónde reside el tesoro de nuestro corazón. Así que busca primero el reino de Dios y su justicia y confía en que Dios cuidará de tus necesidades materiales. Acumulad para vosotros tesoros en el cielo, almacenad para vosotros una herencia incorruptible. Creo que puse las cosas aquí arriba. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Vive las enseñanzas de Jesucristo en nuestra vida diaria. Honra tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Vivid vidas de pureza sexual y moral, ya que fuimos comprados por un precio incomparable. Y dediquemos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro dinero a la evangelización de los perdidos y al servicio sacrificial hacia los que sufren y aquellos que nunca podrían pagarnos en este mundo. Un día los encontraremos en el cielo. Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia. Estas son algunas de las cosas prácticas que vemos en el Nuevo Testamento o cómo las ponemos en práctica. Y Dios va a cuidar de nosotros materialmente en este mundo. No andemos como gentiles con corazón abrumado por miedo a lo que viene sobre el mundo. No nos preocupemos por movimientos de la bolsa de valores y cosas por el estilo, aunque estén a nuestro alrededor. Enfoquémonos en ganar almas para Cristo y confiemos en que Dios nos cuidará hoy. Participa en las alegrías del plan de salvación. Ama a los demás como a ti mismo. Cuando Jesús regrese vas a poder encontrarte con personas en ese mar de cristal. Ellos se te acercarán y te dirán, estoy aquí hoy y tengo el don de la vida eterna porque hiciste un sacrificio en algún lugar del planeta Tierra. Qué alegría será esa, ¿no? Qué alegría va a ser eso. Nuestro tiempo se acabó ahora. ¿No hay reloj en este edificio? Eso es realmente malo para un predicador porque no tengo idea de qué hora es ahora. Ya son las 3:30. Muy bien, ya hemos estado hablando bastante tiempo aquí. Bueno, así que creo que el sermón ha quedado bastante claro, ¿verdad? Así que si el Espíritu Santo ha tocado sus corazones en estos últimos momentos durante todo el día de hoy y el Espíritu Santo les ha susurrado y les dice, hermano o hermana, hay un cambio que podrías hacer, hay una nueva dirección en la que tal vez quieras avanzar, no apagues la voz del Espíritu Santo hoy. Pero haz un pacto con Dios junto a tu cama esta noche, que Señor, así como me convenciste hoy, voy a caminar en esa luz desde este día en adelante. No lo entiendo, no conozco el final desde el principio, pero tú sí. Simplemente voy a caminar por fe. Y si, Señor, si puedo acumular tesoros en el cielo y aliviar el sufrimiento humano hoy, te doy las gracias de antemano por la bendición de seguirte. Que Dios nos bendiga mientras brillamos para Él aquí en el sur de Oregón. Amén.